Hola a todos compañeros y compañeras de Univim. Mi nombre es Juan Pablo García Chávez, estudiante del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia. En esta ocasión abordaremos el tema de las generalidades de la exploración física, desarrollando los apartados de las 4 técnicas de exploración: la exploración física general, regional y por sistemas. El examen físico es la exploración que practica el médico a todo individuo con el objetivo de reconocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por alguna enfermedad. Sus herramientas son los sentidos y los aparatos sencillos como el termómetro clínico, el estetoscopio y el estigmomanómetro. Las 4 partes básicas de la exploración clínica son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La inspección es la apreciación con la vista desnuda y tiene el objetivo de identificar las características del cuerpo en su superficie externa y de algunas cavidades o conductos accesibles por su amplia comunicación exterior. Asimismo, es imprescindible para ello una iluminación apropiada, ya sea natural o solar, o la artificial. Cabe mencionar que la inspección se realiza en todo momento, aún antes de comenzar el examen físico, como en el momento en que vemos al individuo hasta que termina nuestra comunicación con él. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región explorada, gracias a la exquisita sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y sentido de presión y estereognóstico de las manos. Se realiza en los tegúmentos o a través de ellos, y entonces se denomina simplemente palpación, o introduciendo uno o más dedos y aún la mano por las vías naturales, y entonces se denomina tacto. Por ejemplo, el rectal y el vaginal. La palpación de los tegúmentos se practica con la mano desnuda, salvo posibilidades de contaminación. El tacto se realiza con la mano protegida, ya sea con dedos o guantes de goma lubricados para facilitar la penetración. Puede ser monomanual o bimanual. Para esto se debe de reconocer las siguientes variantes: la situación, la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad al dolor y la temperatura, así como la movilidad. La percusión consiste en la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos, que se originan cuando se golpea la superficie externa del cuerpo. La más común es la dígito digital. El dedo percutor golpea sobre otro dedo interpuesto, situado sobre la superficie que se percute. Es la que más se practica por originar el ruido de percusión más puro y por realizarse en cualquier región. Los tipos de ruido que se deben de escuchar, de acuerdo a su tono, de mayor a menor, pueden clasificarse en timpanismo, hipersonoridad, sonoridad normal, submatidez y matidez. La auscultación consiste en la apreciación, con el sentido del oído, de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por la actividad del corazón, o por la entrada y salida del aire en el sistema respiratorio, o simplemente por el tránsito en el tubo digestivo, o finalmente por cualquier otra causa. Aquí intervienen 3 factores: el órgano receptor de la audición, la naturaleza y característica de los fenómenos acústicos auscultables y los métodos técnicos que se utilizan para escuchar. Hay 2 métodos para auscultar: la inmediata y la mediata. En la exploración física general tenemos que tomar los siguientes elementos: la temperatura, la cual puede tomarse ya sea vía rectal, bucal o axilar. Hablamos de hipotermia cuando la temperatura es menor a 36 grados centígrados. Febrícula, la comprendida entre 37.1 y 37.9 grados centígrados. Y fiebre, cuando sea igual o mayor a 38 grados centígrados. El pulso, ahí debemos describir principalmente la frecuencia y el ritmo. Diremos que un paciente está bradicárdico si tiene menos de 60 pulsaciones por minuto, normal de 60 a 100 o taquicárdico más de 100.
En el ritmo, la frecuencia respiratoria hablaremos de bradipnea cuando sea menor a 12 pulsaciones por minuto y taquipnea cuando sea mayor a 20 por minuto. En cuanto a la presión arterial, todos los valores por encima de 130/90 son indicativos de presión arterial alta. Si están por debajo de los 90/60, son indicativos de hipotensión o presión arterial baja. En la cuestión general, tenemos que ver la constitución del paciente, porque aquí se valora el tipo constitucional, que es la relación de los tres ejes, altura, anchura y anteposterior, y la relación de la altura con el peso. También tenemos que ver el estado de nutrición, es decir, que se tome en cuenta el tamaño del panículo adiposo. Se explora pellizcando pliegues con la relación cintura-cadera, así como calcular el IMC, de tal manera que estaremos hablando de caquético, delgado, normal u obeso. El estado de hidratación también es importante, porque tenemos que reconocer a un paciente deshidratado mediante el signo del pliegue en la cara anterior del tórax. La piel queda plegada unos instantes en vez de volver inmediatamente. Normohidratado o al que presenta edemas maleolares o generales. El signo de la fovea se da cuando al presionar sobre la piel queda una especie de cráter tras retirar nuestro dedo. La postura y la actitud también es muy importante, porque la posición genupectoral por dolor pancreático, la posición cambiante y desasosiego por dolor de cólico o en su fase de lucha, y la posición en gatillo en el símbolo meningeo. En el estado mental, tenemos que realizar una descripción somera del estado mental. Solemos decir paciente consciente o... En la inspección regional comenzaremos por la cabeza. En la inspección tenemos que ver la coloración, es decir, la palidez, la cianosis, rubor, ictericia o normal, la simetría o hemicaras, que se pierde la parálisis facial, las fasias típicas como Down, Graves, Cushing, acromegalia, Parkinson, etc. En los ojos, aparte de la exploración neurológica, hay que inspeccionar el ojo. En los oídos, con el otoscopio, principalmente interesa ver el color del tímpano y su reflejo luminoso, que cambia o desaparece según esté abombado o retraído. En la nariz, la coloración, forma y secreciones. En la boca tenemos que inspeccionar la lengua, su coloración, la humedad, el tamaño, la movilidad y simetría. En faringe y amígdalas, el color, la hipertrofia, placas o úlceras. La mucosa, úlceras, color, entre otras. El aliento, el fetor hepático, fetor cetoacidítico, fetor por accesos, etc. En la palpación, los puntos dolorosos, hay que presionar sobre los senos paranasales, es dolorosa en la sinusitis. El signo del trago, dolor al presionar sobre el trago, es sugestivo de otitis externa, a excepción del lactante, que al no tener osificado el CAE, pensaremos en una O media. La palpación de mastoides, que es dolorosa en la mastoiditis. En la percusión no procede, ni tampoco la auscultación. En la inspección regional de cuello, tenemos que poner una atención especial en la inspección de la movilidad de los vasos y de las masas. En la palpación, las adenopatías. Ante toda masa de reciente aparición en nuestro cuerpo, debemos de describir sus características, si es dolorosa o no, si es móvil o adherida, velocidad de crecimiento, forma regular o no, única o múltiples. También palparemos principalmente los grupos ganglionares submandibulares, cervicales superficiales, cervicales profundos, paritodeos, retroauriculares, occipitales y supraclaviculares. Deben de recogerse sus características, como es el tamaño, la localización, si son rodaderas o adheridas a planos profundos o a piel, dolorosas, aspecto de la piel, fluctuación y dureza, y en caso de existir secreción, describir su aspecto. En el pulso caritodeo, describir el pulso y si son isopulsátiles ambas carótidas. En las tiroides, el paciente extiende su cuello y traga mientras el médico, colocado detrás del paciente, palpa con la punta de sus dedos. Solo se puede palpar la tiroide cuando hay bocio, es decir,
cuando hay un aumento en su tamaño. En la repercusión no procede. En la auscultación tenemos que ver el soplo caritodeo, mandar al paciente que pare de respirar durante unos 3 segundos y luego en el otro lado igual. Es mejor hacerlo con la campana del fonento, no con la membrana. En la inspección regional del tórax tenemos que tomar en cuenta la morfología, la simetría y movilidad con la respiración, el tiraje, la columna vertebral, las lesiones en la pared. En la palpación tenemos que tomar en cuenta el latido cardíaco, las mamas, los ganglios, las vibraciones vocales. En la percusión, el claro pulmonar, que es como debe de sonar, el timpánico y el mate. En la auscultación tenemos que tomar en cuenta la cardíaca y lo pulmonar. En cuanto al abdomen se refiere, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando la consulta sea por abdominalgia. La auscultación abdominal se hace antes de tocar el abdomen, sobre todo si se sospecha de íleo, ya que parece ser que la palpación modifica el ritmo intestinal, de tal modo que el orden será el siguiente: primero la inspección, la auscultación, la palpación, la percusión y el tracto rectal. En la inspección tenemos que tomar en cuenta la morfología y los contornos, el abombamiento generalizado, la obesidad, la ascitis, gases tumorales, los abultamientos como son las hernias, tumores, visceromegalias, la depresión por inanexión. En el aspecto cutáneo tenemos que ver si hay cicatrices, estrías, trayectos venosos o anormales. En la palpación tenemos que tomar primero en cuenta si hay un dolor localizado, después tener la palpación superficial y por último la profunda. En la palpación del hígado tenemos también que tener mucho cuidado para poder saber su superficie, cómo es la consistencia, si es normal o aumentada o pétrea, si hay presencia de dolor, ya que el hígado no duele. En la palpación de la vesícula biliar no es palpable, solo en caso de obstrucción se podrá palpar una especie de pera subhepática. En la palpación del vaso, en condiciones normales no se palpa nunca, ni siquiera es inspiración profunda, sino hablaremos de esplenomegalia. En la palpación del resto del abdomen tenemos que tener claro con la mano derecha se va presionando el resto del abdomen. En el ciego se considera normal la existencia de gorgoteo, ya que es la zona de fermentación y putrefacción. El punto en las masas anormales hay que describirlas siempre en su consistencia, tamaño, límites, si son dolorosas, a la palpación, a la pulsatilidad, adherencia y a la movilidad. En cuanto a las hernias, tenemos que palpar puntos de herniación como anillos inguinales, crurales, ombligo, mientras mandamos al paciente que haga la maniobra de Valsalva, por ejemplo, que tosa. En el punto de McBurney doloroso es sugestivo de apendicitis. En la hipertesia con la palpación ligera, hay defensa muscular cuando hay contracción defensiva al interior al intentar palparle. La contractura muscular es un reflejo por la irritación del peritoneo que provoca una contractura persistente. A veces tan impresionante que hablamos de vientre en la tabla. El signo del rebote es un signo clave que consiste en deprimir lentamente el vientre con la mano plana, retener unos segundos y retirar muy bruscamente. El paciente refiere exagerado dolor al retirar por el choque del peritoneo inflamado contra la pared abdominal. Se habla de un signo de Bloomer, cuando este hecho se produce en el punto de McBurney. En la percusión, lo normal es que sea timpánica a nivel estómago y clara en el resto. Asimismo, debe de haber matidez desplazable, así como un signo de oleada ascítica en lo que respecta al ruido. Debe de haber también ruidos hidroaéreos, así como soplos vasculares. En el examen rectal, en la inspección, en la piel perianal buscamos signos de inflamación o escoriaciones, vegetaciones. En el examen digital, es decir, el tacto rectal, lo primero y más importante es explicar al paciente la importancia de este acto, manteniendo en todo momento la intimidad, colocando una cortina si hay familiares para que no lo vean. Se debe de hacer en decúbito lateral en posición genupectoral,
untar vaselina en el dedo y en el ano e introducir suavemente, dando tiempo a que el paciente se relaje, introducir hasta el fondo e ir girando el dedo. Debemos prestar atención si hay dolor. La exploración en las extremidades. Aquí solamente se hablará de una exploración de tipo circulatoria. En la inspección debemos de tomar en cuenta el color y textura de la piel, si es pálida, delgada o atrófica, o si es piel cianótica. Un patrón venoso. Explorar en bipedestación. Si vemos una prominencia venosa con trayecto tortuoso, estaremos ante várices. Si hay edema unilateral, es que hay una obstrucción venosa. Mientras que si es bilateral, lo más frecuente es una insuficiencia cardíaca. En la palpación, podemos tomar en cuenta el pulso arterial. Aquí tenemos que describir la frecuencia, el ritmo, la amplitud, la fuerza, la homogeneidad de cada latido, la simetría con el otro lado. Los pulsos que hay que conocer en las extremidades son 9: axilar, braquial, radial, cubital, femoral, popliteo, tibial posterior y tibial anterior. En la temperatura, disminuida en insuficiencia arterial, aumentada en insuficiencia venosa. En el dolor en la pantorrilla, al presionar en ella sobre la tibia y el signo de Homans, dolor en pantorrilla al ejercer dorsiflexión forzada en el pie. No procede la percusión. En la auscultación no es propia de una exploración general, consistiría en buscar soplos en los territorios arteriales donde se toma el pulso en casos de que sospechemos de una trombosis arterial. Exploración física por aparatos y sistemas. El aparato cardiovascular. Tenemos que preguntar si ha habido palpitaciones, disnea, dolor precordial o retroesternal, opresión durante el ejercicio, edema de miembros inferiores, historia de hipertensión arterial o de haber estado ingiriendo drogas para el corazón, claudicación intermitente, electrocardiograma u otras pruebas cardíacas, historia de ortopnea, fiebre reumática o soplos. Tenemos que preguntar si hay dolor torácico, edemas, es decir, si le hinchan los pies últimamente, la disnea paroxística nocturna, ortopnea, palpitaciones, síncope, presíncope, vascular periférico. El aparato respiratorio, tenemos que preguntar si hay una historia de tos, de esputo, es decir, el color y la cantidad de volumen en 24 horas, tiempo del día. La hemoptisis, dolor de pecho al respirar, fiebre, sudores nocturnos, dificultad para respirar, cianosis distal de labios y lechos unguiales, sibilancias, última RX de tórax, historia de asma, bronquitis, efisema, neumonía y tuberculosis. Aparato digestivo. Tenemos que preguntar acerca de los hábitos de comida, apetito, problemas para deglutir, pirosis, náuseas, vómitos, hematemesis, ritmo intestinal, color y tamaño de las heces, cambios del ritmo intestinal, es decir, si hay estreñimiento o diarrea, dolor con la deposición, rectorragia o deposiciones negras o de color alquitrán, hemorroides, dolor abdominal, intolerancia a alimentos, eructación o ventosidades excesivas, ictericia, problemas de hígado o de vesícula, hepatitis. Si hay anorexia, hiporexia o hipororexia. Si tiene polidipsia o tiene más sed de lo habitual. Si tiene ganas de vomitar. Si ha vomitado, cuántas veces y desde cuándo. Cómo son los vómitos. Van precedidos de náuseas, por irritación o ocurren de repente sin previo aviso. Se siente calmado su estómago tras vomitar. La diptepsia, si siente que hace mal la digestión, que es lenta o pesada. Si nota alguna dificultad para tragar, si siente dolor para tragar. Si aparece sangre roja al hacer de vientre. Si al hacer de vientre les parece que sus heces son negras o como marrón oscuro. Si tiene dolor en la tripa, en qué zona, desde cuándo. Empezó de forma brusca o ha sido poco a poco. Es un dolor continuo o intermitente.
Aumenta o se relaja tras la comida, es difuso o lo puede señalar a punta de dedo, es de tipo urente como ardor, aumenta con alguna postura, un movimiento o maniobra, etcétera, etcétera. Así también como si siente un dolor de tipo de quemazón o ardor, si ha vomitado sangre, si nota sus heces demasiado claras al hacer de vientre, si presenta flatulencias o tras hacer de vientre se siente insatisfecho, siente ganas de que no haya terminado y de querer hacer más aunque no sale nada. En el aparato urinario preguntar la frecuencia de la micción, poliuria, nocturia, polaquiuria, ardor o dolor al orinar, hematuria, infecciones de orina, dolor en los riñones o flanco, cálculos en el riñón, cólico ureteral, dolor suprapúbico, incontingencia entre los varones si hay disminución de calibre o fuerza del chorro urinario o en el sistema nervioso, tomar en cuenta si hay cambios en el estado de ánimo, atención o habla, cambios en la orientación, en la memoria, en la cefalia, si hay mareos, vértigos, desmayos, crisis convulsivas, debilidad, parálisis, pérdida de la sensibilidad u hormigueo, temblor u otros movimientos involuntarios o crisis epiléptica. Por mi parte, es todo. Que pasen un excelente día y espero sus retroalimentaciones. Por su atención, muchas gracias.